Hola a todos, bienvenidos a tu canal El Once Ideal. ¿Estás listo para conocer algunas historias sorprendentes del mundo del fútbol? En este video te presentaré algunas de las historias más locas que probablemente no conocías. Hoy te presentamos 11 curiosidades sobre el fútbol que te dejarán sorprendidos. ¡Empecemos! Pero antes, suscríbete al canal El Once Ideal, activando la campana para que no te pierdas de más historias como estas. Ahora sí, comencemos. El fútbol es el deporte más popular del mundo, con más de 265 millones de jugadores. Es un juego de pasión, emoción y drama, pero también hay algunas curiosidades sobre el fútbol que quizás no conozcas. Comencemos con el número 11. El primer partido de fútbol se jugó en China alrededor del año 476 a.C. El primer juego, registrado similar al fútbol, se llama Cuju, que se jugaba en China alrededor del 476 a.C. Cuju es un juego competitivo que implica patear una pelota a través de una abertura hacia una red sin el uso de las manos. Hoy en día, el Cuju todavía se juega en China y se considera el antecesor del fútbol moderno. Y así llegamos a la curiosidad número 10. ¿Sabías que las mascotas de los equipos ganan más dinero que algunos médicos? Estas mascotas no son solo hombres disfrazados que entretienen al público, sino que ganan entre 400, 500 e incluso $600,000 al año. Sin embargo, incluso con estas ganancias hay ciertas restricciones para los jugadores y de esta forma nos encontramos en la número 9. Les prohíben a los jugadores usar camisetas negras o llevar cadenas. Además, los jugadores pueden enfrentar consecuencias graves por usar ciertos materiales en su equipamiento, como fue el caso de David Beckham, quien usó tacos hechos con piel de canguro en California, lo que podría haberlo llevado a pagar una multa de $5,000 y enfrentar hasta 6 meses de cárcel. Por eso, Beckham optó por dejar de usar esos tacos. Ahora bien, ¿saben cuál es el deporte más popular del mundo? Es el fútbol, con más de 265 millones de jugadores. Te lo contamos en la curiosidad número 8. Lo juegan más de 250 millones de personas en 200 países. La Copa Mundial de la FIFA, el torneo de fútbol más prestigioso del mundo, es visto por aproximadamente 1.100 millones de personas en todo el mundo. Estas son algunas de las razones por las que el fútbol es el deporte más famoso del mundo. Es un deporte muy emocionante de ver, se juega en todo el mundo y hay muchos futbolistas famosos de diferentes países. Si estás buscando un deporte que sea fácil de entender, físicamente exigente, emocionante de ver y global, entonces el fútbol es el deporte perfecto para usted. Y si te dijera que hace casi 200 años se usaban pelotas de cuero más pesadas que esta, probablemente no pareciera muy raro. Pero en la curiosidad número 7 te diremos que este deporte se remonta mucho más atrás y lo que se utilizaba en la antigüedad da miedo. Se dice que durante los partidos de fútbol azteca, las competiciones se volvían brutales porque cada equipo se jugaba a la vida, literalmente. Si un equipo perdía, se ha sugerido que el equipo perdedor sacrificaba cráneos o se utilizaban cabezas enteras como pelotas. Si fuera cierto, probablemente habría servido a un propósito ritual, pero ¿en serio? Los balones mejoraron un poco después de eso, cuando los niños empezaron a inflar las vejigas de los animales como si fueran globos y a dar patadas. Ahora he visto de todo. Nunca pensé que estaría tan agradecido por los balones, pero al menos para el último mundial se crearon los balones más avanzados tecnológicamente de la historia. Si no sabían del balón más caro de la historia, te lo contamos en la curiosidad número 6. En el 2010, ese balón fue subastado por la casa de subasta Bonham en Chester, Inglaterra, y se vendió por la asombrosa cifra de 156,000 libras esterlinas, lo que equivale a más de $200,000 estadounidenses. La subasta atrajo a coleccionistas de todo el mundo y finalmente el balón fue adquirido por un comprador anónimo. El balón fue utilizado durante el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA de 1930, que enfrentó a Francia y a México el 13 de julio de 1930 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Después del partido, el balón fue firmado por los jugadores de ambos equipos y se convirtió en un objeto de colección muy valioso. Y así llegamos a la posición número 5.
Hace casi 70 años, Pelé se convirtió en uno de los primeros jugadores emblemáticos del fútbol, siendo apenas un adolescente. Los entrenadores ya predecían que se convertiría en el mejor futbolista del mundo. Así que Pelé no solo se ganó un puesto en la selección nacional de Brasil, sino que en 1958 obtuvo oficialmente su propio carnet de novato, pero nadie sabía cuál iba a ser su destino. Solo porque Pelé superó todas las expectativas, se convirtió en un éxito y el valor de sus recuerdos se disparó. Lo que parecía un simple trozo de cartón con una foto se convirtió en la primera tarjeta del fútbol en venderse por más de $1 millón. Esto es definitivamente una gran cantidad de dinero. En la posición número 4, ¿qué pasaría si te dijera que un jugador de fútbol accidentalmente hizo que un aficionado valiera $40 millones? Se trata de Charles Morgan, también conocido como el recogepelota de Swansea. Su viaje para convertirse en millonario comenzó con una jugada en la que un niño recibió una paliza. Como resultado, la estrella del Chelsea, Eden Hazard, fue expulsado y la situación se hizo tan viral que Charlie pasó de tener solo un par de cientos de seguidores a 100.000 de la noche a la mañana. Comenzó a utilizar su nueva forma para promocionar su marca y rápidamente se convirtió en el alcohol de más rápido crecimiento y más popular de todo el Reino Unido. Out Vodka. Su aspecto lujoso y sus coloridos sabores hicieron que todos los famosos quisieran probarlo, incluso el ícono del fútbol, Ronaldinho. Con este vodka, vendiendo miles de botellas al día, el patrimonio neto estimado de Charlie es ahora de más de $48 millones. Todo esto porque le dieron una paliza. ¿Quién hubiera pensado que un evento tan inesperado haría rico a alguien? De esta manera llegamos a la curiosidad número 3, la derrota más violenta de la historia del fútbol. ¿Has oído hablar de la derrota más violenta de la historia del fútbol? Un equipo necesitaba ganar un partido para evitar ser expulsado de la liga y enviado a una división inferior. Sin embargo, algunos aficionados lanzaron bengalas encendidas en el vestuario del equipo rival, lo que provocó que el estadio se encendiera y la situación se saliera de control. La policía, los bomberos y el equipo SWAT tuvieron que intervenir para controlar la situación y los jugadores resultaron heridos. Incluso el estadio quedó completamente destruido. Esta es una de las historias más violentas y trágicas del fútbol y es importante recordarla para que nunca más vuelva a suceder. Y si te dijera que algunos de los clubes de fútbol más grandes del mundo intentaron arruinar este deporte, 12 de los mejores equipos del mundo, incluyendo Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, entre otros, acordaron dejar sus países y formar la Superliga. Sobre el papel, parecía una idea descabellada, pero a las pocas horas del anuncio, los aficionados de todo el mundo provocaron un caos absoluto, porque sus clubes favoritos jugarían en el otro lado del mundo, pero todo el mundo, dentro y fuera, marcó una gran diferencia, ya que en pocos días la Superliga se convirtió en un gran fracaso y se canceló todo el proyecto. Y finalmente llegamos a la curiosidad número 1. Verás que el Mundial del 2022 no era lo que pensaba que era. El torneo se estaba planeando desde hace 13 años para convertirse en el mayor evento deportivo futbolístico de todos los tiempos. Y aunque muchos se preguntaban por qué un pequeño país como Qatar se convirtió en el afortunado anfitrión, todo fue porque prometieron construir el estadio más loco de la historia del fútbol. Se preveía una afluencia de 1,5 millones de espectadores, más de la mitad de la población de Qatar. Así que, solo para dar cabida a esta cantidad de gente, hubo que remodelar toda la zona. El duro trabajo al que se obligaban los trabajadores era inhumano y saltó a los titulares de todo el mundo. Al parecer, los migrantes se vieron obligados a realizar tareas a 50 grados, donde apenas había agua y comida. Después de esto, eventualmente se supo que desde que se anunció la Copa del Mundo, murieron más de 6.000 trabajadores. La regla Ronaldo no es un beneficio para su vuelta al Manchester United. A pesar de que se esperaba que brillara, su ego generó conflictos con sus compañeros, que jugaron tan mal que lo relegaron al banquillo. Ronaldo cobraba $500.000 por semana, una cifra muy superior a la de sus colegas, lo que les causó envidia. El club tuvo que modificar sus normas porque este salario limitaba el club y le aseguraba millones a Ronaldo. Sin embargo, Ronaldo ya no rendía como antes y ningún otro club
quería pagarle tanto. Por eso, el Manchester lo dejó ir gratis para que no fuera una molestia. Además, prohibió que cualquier jugador del Manchester United, sin importar su nivel o fama, ganara más de $240,000 por semana. A esto se le llamó la regla Ronaldo. Ronaldo cambió al club para siempre. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia locas del fútbol. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal El Once Ideal, activando la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y si tienes alguna historia loca del fútbol, déjanos un comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!